El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Hoy continuaremos con el estudio sobre la oración. Bienvenidos. Vamos a hablar respecto a lo que significa orar en el nombre de Jesús. No tiene sentido orar si no lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el sentido de la oración? Bueno, de acuerdo al Señor Jesucristo, tiene sentido orar en su nombre. Lo leemos allí en Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y nuevamente leemos en Juan 16, 23, versículo 24 y versículo 26 lo siguiente. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Bueno, no oramos al Padre en el nombre del Padre. Jesús lo dejó muy claro, que cuando oramos al Padre tenemos que orar en el nombre del Hijo. Jesús dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre. Ahora bien, ¿qué quiso decir el Señor cuando le dijo a sus discípulos que oraran en su nombre? Bien, yo creo que la oración sube o baja de acuerdo al concepto que tengamos de Jesucristo. La persona que tiene una visión mediocre del Señor Jesús no puede tener una vida de oración que valga la pena. En Juan 14, 6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Esta afirmación que viene de Cristo es muy clara. La persona que nunca ha recibido a Cristo personalmente y experimentalmente por la fe, nunca podrá encontrar el camino a Dios. Aquel que rechaza al Hijo del Padre no tiene acceso al Padre. Más de una vez he estado en una ciudad extraña y he necesitado averiguar direcciones. Y a la persona que le pregunté me contestó de esta manera: tome el segundo camino hacia la derecha, el cuarto hacia la izquierda, llegue hasta el semáforo, pase la iglesia de ladrillos rojos, usted no puede perderse. Bien, después realmente me perdí. Otra vez pregunté la dirección a un hombre que estaba sentado en una camioneta en una estación de servicio. Y él me dijo, sígame, yo lo llevaré hasta allá. Para mí, aquel hombre era el camino y esta vez no me perdí. Nuestras oraciones no pueden encontrar su camino a Dios a menos que nos acerquemos a Él a través de Cristo. No cualquiera puede reclamar el derecho de acercarse al trono de la gracia de Dios. Las únicas personas que tienen el derecho de acceder a Él son aquellas que reconocen al Hijo de Dios. Escúcheme, amigo, si usted niega al Hijo, también niega al Padre. ¿Cualquier persona puede orar a Dios? La Biblia dice que no. La oración es comunión con Dios y la luz no puede tener comunión con las tinieblas de acuerdo a 2 Corintios 6, 14. Pablo escribió a los Efesios en capítulo 2 y versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Creo que hay gente que fracasa en su vida de oración porque nunca han nacido de nuevo. No saben que no tienen derecho a reclamar cosas de Dios a menos que se conviertan en hijos de Dios. Jesús dijo a los religiosos que no lo aceptaban, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y no crean ni por un segundo que un hijo del diablo pueda reclamar respuesta a la oración, a menos que ésta sea un clamor de arrepentimiento y de aceptación de Jesucristo.
Si nosotros somos hijos de Dios por fe en Jesucristo, de acuerdo a Gálatas 3:26, entonces tenemos el derecho de acceder a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora bien, nos volvemos a preguntar, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Ciertamente es más que una simple frase al terminar una oración, como por ejemplo cuando decimos, oro en el nombre de Jesús, amén. Pero no estoy diciendo que no sea eso, sino que estoy diciendo que es más que eso. No estoy sugiriendo que concluir nuestras oraciones en el nombre de Jesús esté mal. Esto es definitivamente lo que Jesús quiso decir con estas palabras. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Esta es la forma en que yo siempre termino mi oración, no porque sea un hábito, sino porque la Biblia me dice que esto es primordial si yo quiero tener respuestas. Orar en el nombre de Cristo tiene poder delante de Dios, tiene sentido orar en el nombre de Jesús. Sin embargo, me parece que hay gente que ora en el nombre de Jesús, pero su vida de oración es un desastre. ¿Por qué sucede esto? Bien, como dijimos anteriormente, hay muchos requisitos para una oración victoriosa. La ausencia de algunos de ellos puede obstaculizar nuestras oraciones. Por lo tanto, no es suficiente orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es orar para su gloria. Aquel nombre representa la persona que lleva el nombre. Cierta vez me pidieron orar en el acto de apertura de una escuela secundaria. Cuando el director me invitó, me pidió que escribiera antes la oración y le enviara una copia para que él la aprobara. Cuando le pregunté a qué se debía esto, me dijo que el comité había votado por unanimidad omitir el nombre de Jesús para no ofender a los judíos que estarían presentes en el acto de la escuela. Yo le dije que no podía orar a Dios y deliberadamente omitir el nombre de Jesucristo. La oración que no se hace en el nombre de Jesús no es hecha en el Espíritu Santo y no está de acuerdo al Nuevo Testamento. Jesús dijo en Juan 16, 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y luego dijo, Él me glorificará. La palabra de Dios me enseña que yo debo orar de acuerdo a la manera de Dios y no a mi manera. Orar en el nombre de Cristo es orar en unión y comunión con Cristo mismo. No es usar su nombre como una fórmula mágica para obtener lo que deseo, sino como un medio de honrarle y glorificarle a Él. La oración debe estar en concordancia con la naturaleza y el deseo del mismo Señor Jesucristo. Orar en el nombre de Jesús es apelar a la autoridad de Cristo. Un pecador puede venir a Dios y recibir salvación en aquel nombre. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, si un inconverso se acerca a Dios y le pide que lo salve en el nombre de Jesucristo, honrando y glorificando a Cristo como su Señor y Salvador, ¿Dios le salvará? Leemos en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted recordará que en el día de Pentecostés de Hechos 2, Pedro exhortó a los convertidos a que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Lo leemos en Hechos 2:38. En Colosenses 3:17, Pablo exhortó a los cristianos diciéndoles, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En todo nuestro comportamiento, el honor y la gloria de nuestro Señor Jesucristo está en riesgo. Nosotros, los cristianos, representamos al Señor Jesús. Estamos identificados con el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando oramos a Dios, lo hacemos en los méritos de su bendito Hijo, que es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una noche mi esposa y yo estábamos viajando y nos alojamos en un hotel. Afuera del hotel había algunos disturbios. Alguien estaba gritando, un hombre que sospechaba que su esposa estaba con otro hombre en una de las habitaciones del hotel. Unos momentos después, el teléfono de nuestra habitación sonó.
Cuando respondí, un hombre me gritó diciéndome si yo tenía a su esposa en mi habitación, y si así era, me mataría. Bueno, por supuesto que su esposa no estaba conmigo. La mujer que estaba conmigo era mi esposa, que siempre viaja conmigo. Un momento después alguien estaba golpeando nuestra puerta. Yo me rehusé a abrir y pregunté quién era y qué quería. Y una voz me respondió que era la policía y que abriera la puerta en nombre de la ley. Miré por la ventanita y allí estaba un policía uniformado, así que abrí la puerta. Si el policía me hubiera dado su nombre, yo no habría abierto la puerta. Si él me hubiese dicho soy Juan Pérez, abra la puerta, no lo habría hecho, pero como venía en el nombre de la ley, yo sabía que venía con la autoridad de la ciudad y del Estado. Por lo tanto, abrí la puerta y le presenté a mi esposa. Con él estaba el hombre que buscaba a su esposa. Bueno, quedaron satisfechos y continuaron su camino. Yo abrí la puerta cuando dijo que era en nombre de la ley, porque aquel policía representaba la autoridad del Estado en el cual vivimos. Mi amigo, de la misma manera, el nombre de Jesús es la autoridad que abre la puerta a la presencia de Dios y nos da el derecho de ser oídos ante el trono de su gracia. Cristo no está aquí en la tierra, no está ministrando a sus seguidores como lo hizo con sus discípulos, pero podemos acercarnos al Padre y debemos hacerlo en el nombre de Cristo. Lo que estoy diciendo simplemente es que su Biblia dice que Dios no está obligado a conceder audiencia a personas que no consideren y respeten a su Hijo, el Señor Jesucristo. Cualquiera que no honre y glorifique al Salvador no tiene el derecho a esperar que Dios conteste sus oraciones. Una de las cosas buenas de confiar en Cristo y glorificarle es que nos coloca en el terreno de la oración y hace posible que nos dirijamos a Dios en cualquier tiempo y cualquier lugar. La oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene valor ante Dios. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará, os lo dará. Muchos años atrás leí una historia interesante de la vida de D.L. Moody. Aquel evangelista estaba conduciendo una serie de reuniones en una ciudad en el estado de Illinois. La esposa de un juez reconocido en aquel distrito se acercó y le preguntó si él podría hablarle a su esposo inconverso acerca de su necesidad de Cristo. Bien, al comienzo Moody no estaba muy seguro porque el juez era un hombre muy preparado académicamente, y Moody no lo era. Había sido un vendedor de zapatos sin ninguna educación formal, pero al final aceptó visitar al juez. Se hizo correr la voz en la oficina de que un evangelista iba a convertir al juez. El juez era unitario y no creía en la deidad y en el sacrificio del Señor Jesucristo. Así que cuando Moody entró en la oficina, los empleados hablaban de cuán rápido el inteligente juez se sacaría de encima a este joven e ignorante predicador. Cuando Moody y el juez se encontraron, tuvieron una conversación breve. Él le preguntó al juez, dígame, ¿se ha convertido usted a Jesucristo? Con una sonrisa burlona el juez le dijo, cuando eso suceda se lo haré saber. En el transcurso de ese año el juez se convirtió a Cristo. Cuando Moody lo supo, fue a visitarlo y con alegría el juez le compartió su conversión. Una noche cuando su esposa estaba en una reunión de oración comenzó a sentirse muy miserable. No sabía por qué se sentía así. Se fue a la cama antes que su esposa regresara, pero no pudo dormir durante toda la noche. Se levantó temprano, le dijo a su esposa que no iba a desayunar y se fue a la oficina. Cuando llegó le dijo a todos los empleados que podían tomarse el día y se encerró en su oficina, pero cada vez se sentía más miserable, hasta que finalmente cayó sobre sus rodillas y le pidió a Dios que le perdonara sus pecados. Pero no lo hizo en el nombre del Señor Jesús, porque no creía en el derramamiento de sangre de Cristo y continuó orando para que Dios perdonara sus pecados. Pero no obtuvo respuesta. Al final, con desesperación, clamó a Dios pidiendo que lo perdonara en el nombre de Jesús. De inmediato tuvo paz. Hebreos 10:19 dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esto solo puede significar que los que pueden entrar a la presencia de Dios son aquellos que aceptan la enseñanza de la Biblia respecto a la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Entrar al santuario por la sangre de Jesús significa que podemos orar a Dios si creemos que nuestros pecados han sido limpiados por la sangre del Hijo de Dios. Por otro lado, aquellos que no creen en esto no pueden orar a Dios. Una persona puede orar, pero Dios rechazará sus oraciones. Para aquellos que rechazan la sangre de Cristo, la verdadera oración escritural es una completa imposibilidad. Cualquier persona que saque la sangre de Cristo de su teología y de su himnario se separará a sí mismo de Dios en la oración. Estoy sorprendido de que los grupos religiosos en América estén eliminando himnos del himnario que hablan de la sangre del Señor Jesucristo. Esto es peligroso. Es peligroso que un predicador saque la sangre de Cristo de su ministerio. Cuando negamos el valor de la sangre de Cristo, nos separamos a nosotros mismos de una vida de oración exitosa. Dios nunca responderá a las oraciones de aquellos que niegan a su Hijo. Es muy importante que comprendamos lo que Jesús quiso decir en estas palabras: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Mi amigo, tiene sentido orar en el nombre de Jesús. Escuché a un joven ministro una vez y esto es lo que dijo: Dios, nos acercamos aquí pidiéndote que envíes tu Espíritu a esta reunión. Oramos para que tú bendigas la palabra de Dios. Sabemos, Dios, que tú puedes hacer esto, porque oramos en tu nombre. Amén. Mire, en esta oración hay serias fallas. Pero no me escriban diciéndome que estoy juzgando a otra persona, porque no lo estoy haciendo, ya que no conozco el corazón de ese hombre. No conozco su relación con Dios. Simplemente estoy citando las palabras que él dijo en su oración. Y basado en las enseñanzas de la palabra de Dios, puedo decir que la oración de ese hombre no tiene sentido. De nuevo nos preguntamos, ¿qué es el sentido de la oración? Primero que todo, el hombre le pedía a Dios que enviara su Espíritu. Ese pedido no tiene sentido por la simple razón de que el Espíritu Santo ya está viviendo en el creyente. En 1 Corintios 6, 19 y 20, Pablo escribió: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y luego Pablo añadió en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿tiene sentido pedirle a Dios que envíe su Espíritu Santo cuando éste ya está presente? Él está presente viviendo en cada cristiano individualmente y en todo el cuerpo que es la Iglesia. Por lo tanto, ¿para qué orar para que el Espíritu Santo venga cuando Él ya está aquí? Esa oración no tiene sentido. También este hombre oró al Padre en su nombre, diciendo: Dios, sabemos que puedes hacer esto porque te lo pedimos en tu nombre. Mas Jesús dijo: todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Lo leímos en Juan 16, 23. No tiene poder aquella oración que omite el nombre, la autoridad y la gloria del Señor Jesucristo. Insisto en que esta es una parte esencial en la vida de oración del cristiano. El reconocer la autoridad del Señor Jesucristo y que es por medio de ella que entramos a la presencia de Dios. Ahora, hay gente que me criticará por lo que yo les estoy enseñando de la Biblia. Pueden decir: ¿y qué pasa con aquellos que no creen en Jesús? ¿No son sinceros en sus oraciones? Queridos amigos, no estoy cuestionando la sinceridad o la falta de ella. Es posible que algunos sean sinceros, pero que en realidad estén sinceramente equivocados. Dios no nos acepta sobre la base de nuestra sinceridad. Él lo hace sobre la base de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Esta es la base bíblica para que un hombre pueda acercarse a la presencia de Dios. Si usted niega al Señor Jesucristo, no puede esperar respuesta a sus oraciones. Dios no contestará las oraciones de aquellos que niegan a su Hijo.
Debemos acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tiempo atrás, cuando yo era un pastor en Pensilvania, una señora de la comunidad fue muy crítica con el sermón que yo había predicado sobre Juan 14:6. Y ella me dijo que quería probar que yo estaba equivocado y que me diría lo que realmente significaba aquel versículo. Ella había asistido a 4 grupos religiosos diferentes y me dijo: suponga que esta gente quiere ir de una ciudad a otra y quieren viajar por tren. Luego nombró a otro grupo religioso y dijo: suponga que ellos quieren ir a la misma ciudad y deciden hacerlo en auto. Luego dijo: suponga que ustedes, los protestantes, desean ir a la misma ciudad y desean hacerlo en bicicleta. Y luego dijo: suponga que nosotros, refiriéndose a su grupo religioso, queremos ir a la misma ciudad y queremos hacerlo en barco por el río. Mire, cualquier persona con un poco de cerebro puede ver que todos vamos a la misma ciudad, pero que simplemente lo hacemos por diferentes medios. Esa fue su explicación de Juan 14:6. Pero ¿sabe cuál fue mi respuesta? Yo le dije: permítame decirle algo. Su ilustración no funciona por la simple razón de que nosotros no estamos yendo a una ciudad. Vamos al cielo o vamos al infierno. Y no vamos en bicicleta, barco o tren. O va por el camino de Jesucristo, o por el contrario, usted nunca llegará allí. Jesús no solo es el único camino al Padre para establecer nuestra relación inicial con Dios, sino que también es el camino a la presencia del Padre en nuestra vida de oración. Por lo tanto, queridos amigos, aprendamos a orar como la Biblia lo enseña. No es simplemente un dicho cuando decimos en el nombre de Jesús. Estamos simplemente obedeciendo la enseñanza del mismo Señor Jesucristo, quien dijo: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Concluya, por favor, su oración en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, pero utilice el nombre del Señor, del Salvador. Utilicemos la fórmula que el Señor Jesús enseñó y nos ayudará en nuestra vida de oración. Bueno, ya llegamos al final de nuestro tiempo. En nuestro próximo programa vamos a ver la oración y la falta de perdón. Veremos que no tiene sentido orar sin haber perdonado. Bueno, es un gran tema, ¿eh? Los espero. Será hasta entonces, si Dios quiere, y que el Señor les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.